Niveles de organización de la materia. Niveles de organización de la materia. A ver, jovencitos, rápidamente en este pequeño repaso, porque esto es un repasito, ¿no? ¿Recuerdan ustedes cuántos niveles de organización de la materia había? Había 3 niveles. Muy bien, claro que sí. Recuerda que solamente existen 3 niveles de ¿qué? De organización. Muy bien. Y estos 3 niveles venían a ser, el primero, jovencitos, de estos 3 niveles, venía a ser el nivel químico. Correcto, el primero, jóvenes, era el nivel químico. Muy bien, ya. Pero recuerda, cuando hablamos del nivel químico, recuerda, este nivel no presenta ¿qué? No presenta vida. Por lo tanto, este nivel es abiótico. O sea, es un nivel sin queja. ¿Qué significa el término A? Sin. Es un nivel sin vida. No presenta seres vivos. Y este nivel químico, a su vez, se subdividía en el nivel subatómico, luego el nivel atómico, luego el nivel molecular, luego un nivel un poquito más grande, ¿recuerdan? Correcto, el nivel macromolecular y luego el nivel supramolecular. Muy bien, entonces, ¿cuántos eran los niveles? Eran 5, yo cuento 6. Hijo, ¿cuántos? 5, mira, 5. Ya, luego, 2. El segundo nivel, ¿recuerdan cuál era? A ver acá. El segundo nivel, ¿cuál era? Era el llamado nivel biológico. Biológico, muy bien. Y en este segundo, ¿qué? Segundo nivel biológico. Este nivel, ¿qué es, jóvenes? Este es un nivel biótico. O sea, si decimos que es un nivel biótico, ¿con vida o sin vida? Con vida, correcto. Entonces, presenta ¿qué, hijo? Presenta vida. Y dentro de este nivel llamado ¿qué? Biológico, encontramos el ser vivo más pequeño que tiene vida, la célula. El nivel celular. El conjunto de células con la misma función tisular, te forma un tejido. El conjunto de tejidos, órgano. El subnivel organológico. El conjunto de órganos. El subnivel sistema, de sistémico o sistemático o no. Y luego el subnivel de individuo, pero individuo pluricelular, formado por millones de células. Muy bien. Luego, ¿cuál es el tercer nivel? A ver, recordando, ¿recuerdan o no? Claro, muy bien. El tercer nivel viene a ser el llamado nivel ecológico. Pero escucha, a este nivel ecológico, en parte se le considera abiótico, o sea, sin vida, pero a la vez es biótico. Abiótico y biótico. Por lo tanto, recuerda, este nivel, jovencitos, ¿qué presenta? ¿Presenta qué, hijo? ¿Presenta qué? Presenta vida. Muy bien, ¿ah? Entonces, este nivel presenta qué? Vida. Y dentro del nivel ecológico, nosotros, ¿qué vamos a encontrar? Nosotros, hijo, nosotros vamos a encontrar 4 o bueno, 5 subniveles. A ver, el primero, vamos a hablar el nivel de población. El segundo, vamos a hablar del nivel de comunidad.
Pero escucha, a la comunidad también se le puede conocer como biocenosis. Luego, la unidad básica de la ecología, el ecosistema. Tal vez te puedan preguntar bioma. Después de ecosistema, bioma. Y el más grande, biosfera. Biosfera. Muy bien. Biosfera. Entonces, date cuenta, los niveles son tres. El nivel químico, el nivel biológico y el nivel ecológico. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vamos a poner ejemplos, ¿ya? ¿Quiénes pueden pertenecer a los niveles? A ver, vamos a ver acá. Mira, vamos a ver acá. Ejemplos de quienes pueden pertenecer a estos niveles. Si te digo un elemento de la tabla periódica, cualquiera, atómico, por ejemplo, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, son los bioelementos primarios. Por ejemplo, podemos tener calcio, sodio, hierro, potasio, magnesio, cloro, los bioelementos secundarios. Si, por ejemplo, te digo yodo, flúor, cobre, zinc, manganeso, etcétera, ¿qué elementos? Oligoelementos. Primarios, secundarios y oligo. Entonces, cualquier elemento de la tabla periódica, ¿a qué pertenece? Al nivel atómico. Pero, ¿quiénes forman a los átomos? Electrones, protones y neutrones. Ahora, varios átomos que te forman, molécula. Por ejemplo, la más abundante en la naturaleza, agua, el CO2. El O2 también. Una hexosa como la glucosa, C6H12 o 6. O para mí, un aminoácido también es todavía molécula, porque es pequeña. Ahora, una macromolécula está formada por moléculas. Por ejemplo, el almidón está formada por glucosas, un ADN, un ARN, una proteína, etcétera. Ahora, dentro del nivel supramolecular, ¿a qué encontramos? A los virus. Por ejemplo, encontramos a los organelos, una mitocondria, un ribosoma, a la membrana celular, a la pared celular, etcétera. Entonces, date cuenta. Electrones, protones, neutrones, ¿qué te forman? Átomos. ¿Varios átomos? Moléculas. ¿Varias moléculas? Macromoléculas. ¿Varias macromoléculas? Supra. El nivel más pequeño que tiene vida propia, ¿cuál es? Célula. Entonces, ¿a qué pertenece? Al nivel celular, biótico o celular. Entonces, por ejemplo, mira, neurona, célula. Muchas neuronas con la misma función. Tejido. ¿Qué tejido? Nervioso, correcto. El tejido nervioso te forma parte de un órgano nervioso, cerebelo, el que controla la postura corporal. Cuando tomas alcohol, el primer órgano nervioso afectado es el cerebelo. Exacto, sí. El que coordina los movimientos finos también es el cerebelo. A ver, mándale una persona borracha a que escriba. Su cerebelo no trabaja. ¿Ya? Ahora, sistémico. El conjunto de órganos forma un sistema nervioso central. Y el nivel individual, por ejemplo, se me ocurre vicuña. ¿Está bien o no? Entonces, célula más célula, tejido. Tejido más tejido, órgano. Varios órganos, sistema. Conjunto de sistemas, individuo. ¿Qué nivel? Biológico. Pero si te digo, acá, una bacteria también es una célula, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿a qué pertenece? Al nivel celular. Si te digo, un protozoo también es una célula, ¿verdad? ¿A qué pertenece? Al nivel celular. Un tejido, por ejemplo, el tejido líquido, la sangre, o un tejido vegetal, el xilema. Si hablo de un órgano, ¿hay alguna chica que se llame flor? Es el órgano reproductor de una planta. El órgano fotosintético, la hoja, recuerda, o tu riñón. Un sistema, por ejemplo, el aparato digestivo, ¿está formado por órganos o no? ¿Qué órganos? Boca, faringe, esófago, estómago, etcétera. Sí. Y
sistema nervioso, aparato digestivo, un individuo pluricelular. Pero también un molle es un pluricelular o no. Por ejemplo, un gusano. También, por ejemplo, un gusano es pluricelular. Una tenia, una mosca. También. Muy bien. Luego, cuando hablamos de población, hablamos más complejo. A ver, ¿acá cuántas vicuñas había? Una. ¿Qué pasa si juntas muchas vicuñas? Población. Entonces, una población sería el conjunto de ¿qué, jovencito? El conjunto de vicuñas. Pero tienen que tener un lugar. De Pampa Galeras. Claro. ¿Dónde queda Pampa Galeras? En Parinacochas. El 2011, ¿qué es? Es una población. Una comunidad es el conjunto de poblaciones. Por ejemplo, conjunto de... ¿De qué se alimentan las vicuñas? De pasto. A ese pasto se le llama ichu. Más vicuñas. Pero donde hay pasto más vicuñas, los primos de rum rum, los zorros. Claro. Donde hay ichu, vicuñas, zorros, hay las pulgas. Y sus machos, los pulgos, ¿sí o no? Las pulgas, ¿o no? ¿De dónde? ¿De dónde? De Pampa Galeras. De Pampa Galeras el 2011. Entonces, una comunidad está formada por el conjunto de ¿qué? Por el conjunto de poblaciones. Si te digo solo zorros, ¿qué será? Población. Solo ichu, población. Pero ichu, vicuña, zorros, pulgas, comunidad. Ahora, el ecosistema tiene dos elementos. Lo vivo, la biocenosis, ¿o no? Lo no vivo, biotopo. Suelo, agua, luz, biotopo. Y biocenosis. Entonces, un ecosistema tiene dos partes, la biocenosis y el biotopo. Pero recuerda que la biocenosis son los factores bióticos, mientras que el biotopo son los factores abióticos, o sea, sin vida. Acá calculamos un poquito mal, lo podemos corregir. Y ejemplo de ecosistemas, una laguna. Por ejemplo, un bosque. Por ejemplo, un río, etcétera, ¿no? Sí. Ahora, escucha, acá, un poquito más grande que ecosistema, y por si acaso ven en el examen, viene a ser el bioma. Pero, ¿qué es un bioma? A ver, ¿ya? ¿Qué es un bioma? A ver, son extensiones de terreno. ¿Con qué, hijo? Con clima, flora y fauna. Con clima, flora y fauna semejante. Por ejemplo, uno de los grandes biomas del mundo son las selvas. Las selvas tropicales es un bioma. Dentro de una selva, ¿puede haber un lago? Sí. ¿Puede haber un bosque? Sí. Entonces, los ecosistemas, ¿a quién forman? A los biomas. Por ejemplo, la tundra. La tundra es el límite entre los polos y la parte más caliente o continental. Es una parte muy particularmente fría. Está llena, por ejemplo, ¿de qué? De ríos, lagos y bosques. Forman parte de la tundra. ¿Y la tundra qué es? ¿Qué es? Es un bioma. Ahora, si juntas todos los biomas, hijo, todos los biomas, ¿qué vas a encontrar? Vas a encontrar el nivel llamado el nivel de la biosfera. Pero escucha, jovencito, ¿qué significa bio? Vida, ¿no? Y biosfera viene de esfera. Y la Tierra es una esfera de vida. Entonces, biosfera nos podemos referir como la biosfera o nuestra biosfera al planeta Tierra. Y si hubiera vida fuera, exósfera, ¿recuerdan? Exósfera, muy bien. Entonces, date cuenta, ¿cuántos son los niveles? 3. ¿Cuál? Químico, biológico y ecológico. ¿Facilito o no?
Bien. ¿Qué acabamos de repasar? Primera, mejor que en clase, ¿sí o no? ¿Has entendido mejor o no? Claro, es que es repasito. Ah, mira, ahora te sientas adelante, desde que hay examen. Ciclo anterior andaba por atrás conversando. Y el ciclo más anterior, hasta se portaba mal. ¿Cómo cambia la gente, oye? ¿Cómo cambia la gente? Yo no olvido ni perdono, hijo, como ya te habrás enterado. No, ni olvido ni perdón. Ya, muy bien, continuamos. Segundo tema, ¿qué más se vio? Características de los seres vivos. Ya, repasito, ya. ¿Está bien así o no? ¿O menos teoría? ¿Está bien así? Ya. Pregunto, jóvenes, ¿cuántas características tienen los seres vivos? Todos. A ver, hija, ¿cuántos? ¿Cuántas tienen? 7 características. Características del ser vivucho. O sea, si tú fueras una bacteria, un insecto, un protozoo, un hongo, un molle, lo que sea, un animal, lo que sea, todos los seres vivos tienen 7 características que deben de cumplir. Y la primera de estas características, y esta es bastante importante, jovencitos, es que todos los seres vivos tienen, recuerda acá, tienen una organización. ¿Qué organización, hijo? Tienen una organización compleja. Por ejemplo, ¿los seres vivos tienen calcio? ¿El elemento calcio, sí o no? ¿Dónde? Huesos. ¿Los seres vivos pueden tener carbono? ¿Base de las moléculas o no? El carbono tiene 4 enlaces y eso permite formar moléculas. No hay ser vivo sin carbono. ¿Los seres vivos podemos tener hierro? Y la materia no viva, ¿puede tener calcio? Sí. La roca caliza, el yeso tiene calcio. Una roca metálica tiene hierro. Entonces, ¿por qué la materia no viva y no tiene vida y los seres vivos sí, si estamos formados por los mismos elementos? ¿Por qué? Pues no, porque los seres vivos somos complejos. Una roca caliza tiene calcio, pero solamente es calcio, ¿no? En cambio, nosotros somos complejos. Entonces, primera característica de los seres vivos, que es complejo. Ya, ahora, ¿cuántos niveles de complejidad hay? Hay 2, ve. El primero es el nivel unicelular. Y el segundo es el nivel pluricelular. El nivel unicelular y el nivel pluricelular. ¿Qué significa uni? Una, que son seres vivos formados por una sola ¿qué? Por una sola célula. ¿Qué significa pluri? Que son seres vivos formados por ¿qué? Formados por varias células. Muy bien. A ver, mira, piensa bien tu respuesta. Ya. De estas tres células, neurona, bacteria y protozoo, ¿cuáles son organismos unicelulares? Piensa antes tu respuesta, te dije. Virus abiótico, sin vida. No, no estamos hablando del ser vivo, con vida. Ya, a ver. Ve, mira, de la neurona, bacteria y protozoo, ¿cuál es organismo unicelular? Solo bacteria y protozoo. Porque si yo voy donde ella, ven, y le quito una neurona, una nomás te voy a retirar ya. Te robo una neurona y le digo a tu neurona, no te preocupes, te queda una ya. Te quito una neurona y le digo, bineuronal ya. Y vive esa neurona solita, ¿va a vivir? Se muere. Esa neurona se muere. Pero si todos fueran una colonia de bacterias y yo tomo a uno de ustedes, a ti, a esa bacteria y te separo, tú vives, te reproduces, te mueves y me formas incluso otra colonia. Entonces, aquella célula que puede vivir por sí sola pertenece al nivel unicelular. Entonces, ¿quiénes serían unicelulares? Bacterias y protozoos.
Por ejemplo, acá podemos tener a una bacteria. Por ejemplo, acá podemos tener a una levadura. Por ejemplo, acá podemos tener a un protozoario. O por ejemplo, por acá podemos tener a un alga unicelular. Entonces, ¿quién es un organismo unicelular? Aquella célula que se puede mantener por sí sola. ¿La neurona será organismo unicelular? No. Pero, ¿neurona, bacteria y protozoo son células? Sí. Segundo nivel, pluri. Aquí a quiénes encontramos. Encontramos a los animales, conejos, ¿sí o no? A esa plantita que te gusta tanto, ¿sí o no? Mari. Claro, ruda, para la buena suerte, ¿sí o no? Plantas. Esos que se hallan entre los deditos de tus pies. O sea, bueno, si tú lo dices, hongos, hijo, yo no le he dicho, ¿ah? Sí, etcétera. Entonces, los seres vivos, ¿qué somos? Complejos. Muy bien. Primera característica, ¿cuál? Organización compleja. Segunda característica, ¿por qué los virus están considerados como seres abióticos? ¿Por qué, hijo? Y como ya conocerán, mi dosis, ¿no? Sin mi dosis no vivo. No, el que toma agua se muere, hijo. ¿No has visto ese borrachito que toma trago? No se enferma de nada, mientras que tu causa que toma agua se enfermó de gastritis. Exacto, por eso hay que tomar trago, ¿no? Mi cuerno. Tranquilos. Ya, dos, a ver, ¿por qué los virus no son considerados seres vivos? No tienen metabolismo. Para que un virus pueda formar otro virus, ¿a quién parasita? A la célula. Y utiliza el metabolismo de la célula. Segunda característica, jóvenes, de los seres vivos, es que todos los seres vivos que tenemos, recuerda, dos, todos los seres vivos presentan metabolismo. Y recuerda, el metabolismo, ¿qué es? ¿Conjunto de qué? De reacciones bioquímicas, ¿o no? Claro que sí, es un conjunto de reacciones bioquímicas. Pero estas reacciones bioquímicas, ¿qué me permite? Me permite obtener dos cosas, hijo. Me permite obtener materia y me permite obtener energía. ¿Qué me va a permitir mi metabolismo? Obtener materia y energía. Entonces, mira por acá. ¿Materia para qué? Para tu desarrollo, ¿no? Aumentar de tamaño, reproducirte, lo que quieras. ¿Y energía para qué? Para realizar tus funciones vitales, moverte, etcétera. Ya, mira acá. Examen. Ya te voy a torturar desde ahora. Que ya. Listo. Ve. Cada bolita, ¿qué me representa? Una molécula simple. ¿Qué hice con estas moléculas simples? Las uní o no. ¿Mediante qué? Las uní mediante un enlace químico. Las uní mediante un enlace químico. Por ejemplo, cuando dejan los plumones destapados, se secan las puntas y el plumón se daña rápido. Las cosas, aunque no sean tuyas, ¿qué les he dicho siempre? Se cuidan. Ya, a ver acá. Por ejemplo, mire hijo, una molécula simple puede ser una glucosa o no.
Muchas glucosas me pueden formar un almidón. ¿El almidón qué es? Molécula compleja. Por ejemplo, atentos acá, por ejemplo, una molécula simple es un aminoácido. Muchos aminoácidos me forman una molécula compleja, una proteína. Pero ¿quién une a las moléculas simples para formar una molécula compleja? ¿Quién? El enlace químico. El primer tipo de metabolismo es aquel que toma moléculas simples y las une mediante enlaces químicos para formar moléculas complejas. A este tipo de metabolismo se denomina anabolismo. Entonces, en el anabolismo, ¿qué hay? Hay un proceso de síntesis. Voy a ir de lo simple a lo complejo. Pero para realizar anabolismo, yo necesito consumir energía. ¿Por qué? Porque para formar un enlace químico necesito energía. Por lo tanto, en el anabolismo se dice que son reacciones, endergónicas. Prefijo endo, dentro. Entonces, en el anabolismo, ¿qué se toma? Moléculas simples como la glucosa, se las une mediante enlaces químicos y se forma una molécula compleja, como el almidón. Como se almacena energía, ¿qué se dice? Que son reacciones endergónicas. ¿Listo? Listo. 2. El otro tipo. Es aquel que toma moléculas complejas. ¿Ya? ¿Sí o no? Rompe, hijo. ¿Qué rompe? Los enlaces. ¿Qué vas a romper? Los enlaces. Y del rompimiento del enlace, ¿qué liberas? Energía. Aquí está realizando catabolismo. Catabolismo. Entonces, en el catabolismo, sí, tú estás realizando rompimiento, lisis o degradación. ¿Qué vas a tomar? El almidón, le vas a romper los enlaces y vas a obtener glucosa. ¿Qué pasa con la energía? Sale. Por eso, ¿qué se dice? Que son reacciones exergónicas. Prefijo exo, fuera. A ver, un ejemplo de anabolismo es la fotosíntesis. Un ejemplo de anabolismo viene a ser la fotosíntesis. En la fotosíntesis, las plantitas, ¿qué van a tomar? Agua, CO2 y sales minerales. Pero el agua, CO2 y sales minerales, ¿qué cosas son? Son moléculas, sustancias simples. Sí, ¿más qué? Más una fuente de energía luminosa. Más luz o no. Más luz. ¿Y qué van a formar? Almidón. Por ejemplo, la planta de papa te produce almidón. Fuimos de lo simple a lo complejo. Se tomó agua, CO2 y sales, más una fuente de energía y por su metabolismo anabólico se formó almidón. Ejemplo, anabólico. Luego llegaste tú y te comiste esa papa. Comiste almidón. Rompiste los enlaces. ¿Y qué liberaste? Glucosa y energía. ¿Qué acabas de realizar? Acabas de realizar la digestión. Entonces, en la digestión, los alimentos son degradados hasta sustancias simples. ¿Qué realizaste? Catabolismo. Tomaste una molécula compleja, rompiste los enlaces liberando sustancias simples. Por ejemplo, consumiste una piernita de pollo broster, partiste la proteína liberando aminoácidos para formar músculo. ¿Qué vas a obtener? Materia. Ya, ahora, una parte de esta energía también se utiliza para el ¿qué? Para el anabolismo. Los heterótrofos, nosotros no podemos utilizar ¿qué?
El sol, la luz del sol para realizar anabolismo. ¿De dónde obtenemos energía para nuestro anabolismo? Del catabolismo. Y ahí hablamos de un tercer tipo de metabolismo que viene a ser el anfibolismo. Y el anfibolismo es una mezcla de ¿qué? De catabolismo. Pero primero es catabolismo, ¿no? Luego es anabolismo. Es una mezcla de catabolismo más anabolismo. Y en los seres vivos, ejemplo, ¿quiénes realizan esto? Los ciclos. El ciclo de Sir Francis Krebs. Claro, el ciclo de Calvin. Cuando se recupera glucosa del músculo, el ciclo de Cori. Ahora, ¿quién hace posible todo nuestro metabolismo? ¿Quién? ¿Quién hace posible todo nuestro metabolismo? Estos bichos, pues, hijo. Sin enzimas no hay metabolismo. Entonces, ¿cuántos tipos de metabolismo hay? A ver, mija. ¿Cuántos hay? 3. Si voy de lo simple a lo complejo, anabolismo. Si voy de lo complejo a lo simple, si combino los dos. Muy bien. Segunda característica de los seres vivos, el metabolismo. Sencillito, ¿ves? Tercera característica, reproducción. Y no hay ser vivo que no se reproduzca. Muy bien. Está bien el repaso, ¿no? En clase hemos hecho de otra manera, ¿recuerdan? En clase hemos hecho con cuadritos, cositas, ahora ya no se puede ya. ¿Tú te reproduces, hijo, o todavía? Ah, tú te reproduces asexualmente. A ver, explícanos eso. ¿Cómo es eso? A ver. Reproducción. A ver, la reproducción es el proceso que permite formar ¿cuántos seres vivos? Que permite formar nuevos seres vivos. Depende, ¿no? Ya. Ahora, ¿cuántos tipos hay? 2, sexual y ¿cuál practicas tú? Asexual. Asexual practica ella. No, tú estás en tu etapa manual, hijo, ya, todavía, ya. Un amigo decía lo siguiente, que los tipos son 2, reproducción asexual o sin diversión. Él decía así, yo no. Y en reproducción sexual o con diversión. No, muy bien. A ver, ¿cuántos tipos tenemos? 2, generalmente 2, sexual y asexual. Ya. 3 características importantes en cada caso, ¿ya? Nada más, suficiente. El resto no es tan importante. Primera característica. ¿Quiénes tienen reproducción asexual? Organismos inferiores. Bacterias, protozoos, la euglena o no, ya. Segundo, en la reproducción asexual, lo normal es un solo progenitor. Digamos, si tú dijiste que tenías reproducción asexual, hijito, tú serías una ameba, ¿sí o no? La ameba se reproduce por sí solo. Segundo, escucha acá. Escucha esto. Sin fecundación. O sea, ¿qué es la fecundación? La unión del óvulo con el espermatozoide. Claro, no hay sin fecundación. ¿Ya? Sin fecundación. Y lo más importante, lo que acaba de decir su compañerita, sin variabilidad genética. Por lo tanto, los hijos, ¿cómo son? Iguales. Muy bien. 3 características. Y propio de los organismos menos desarrollados. Reproducción sexual. Lo normal. 2 progenitores. Por ejemplo, en la especie humana. 2 progenitores. Pero recuerda que también los organismos hermafroditas, los hermafroditas tienen reproducción sexual. Por ejemplo, una planta tiene una flor y la flor tiene el aparato femenino llamado pistilo y el aparato masculino llamado estambre. Entonces es una flor hermafrodita. Tiene reproducción sexual. ¿Por qué? Porque el pistilo produce óvulos y el estambre espermatozoides. Entonces, en la reproducción sexual, ¿qué hay? Hay gametos. Y si hay gametos, los gametos se tienen que unir. ¿Qué tiene que haber? Fecundación. ¿Y los hijos son parecidos o no? Correcto. Como los hijos son parecidos, ¿qué hay?
variabilidad genética. ¿Cuál es más importante desde el punto de vista evolutivo? ¿La asexual o sexual? ¿Cuál es más importante desde el punto de vista de la evolución? ¿Asexual o sexual? Es la sexual. ¿Por qué? Porque produce variabilidad y la variabilidad puede producir adaptación, puede producir evolución. Muy bien, listo. 4. Por eso ya tú lo sabes, hijo. Estamos hablando de lo más importante, hijo. Esto es un repasito nomás. Imagínate cómo son las clases. Si esto es repasito y parece tu clase, ¿sí o no? Así nomás hacen, pues. Pero yo hago más. Pero bueno, esto es repasito. Soy espeso para esto. 4. Has hecho deporte. ¿Qué te dio? ¿Qué te dio? Sed. ¿A quién hizo que te diera sed? La homeostasis. Muy bien. La homeostasis. Pero recuerda, ¿qué es la homeostasis? Es la tendencia a mantener constante. A mantener constante, o entre paréntesis, a mantener siempre igual, o a mantener sin cambios, ¿qué cosa? A mantener constante o siempre igual el medio. ¿Pero qué medio, hijo? El medio interno de un individuo. O sea, tu cuerpo no quiere cambiar. Tu cuerpo te quiere mantener siempre en los mismos estándares. Por ejemplo, la temperatura corporal. Haga frío o haga calor, ¿cuál es tu temperatura? 37 grados. ¿Qué pasa si hace calor? Como yo, transpiras. La transpiración baja tu temperatura. ¿Qué pasa si hace frío? Tiritas. El movimiento muscular produce calor. ¿Y tú te mantienes cómo? Tú te mantienes constante. La temperatura corporal. Quinta característica de los seres vivos. A ver aquí. Quinta característica de los seres vivos. ¿Tú naciste de ese tamaño? No. Imagínate cómo hubiera sido la barriga de tu mamá. ¿En qué lo llevaría? ¿En carretilla? A ver acá. Claro. Y todos los seres vivos, ¿qué presentan? A ver, yo te pregunto, ¿qué grupo de organismos tienen crecimiento limitado? Te quiere llevar, hijo, mira, a ver. Ya. Muy bien. Las plantas, ¿este año hay ramas o no? ¿Siguiente año hay nuevas ramas o no? ¿Este año hay frutos o no? ¿El siguiente año hay nuevos frutos? ¿Este año se caen las hojas o no? Entonces, los vegetales, por ejemplo, tienen un crecimiento ilimitado. Ahora, defíneme el término y crecimiento. Aumento de tamaño. ¿Así de simple o no? Claro que sí. El crecimiento se puede definir como aumento de tamaño. Aumento de tamaño. Pero escucha, tú puedes aumentar de tamaño de dos formas. Por volumen y por número. A ver, ese mi amigo era una ameba, ¿verdad? Sí, ahí está. Era un protozoario. ¿Qué hace esta ameba? Aumentó de tamaño y se convirtió en una amebota, en un amebón. Su crecimiento solamente fue por volumen. Los unicelulares pueden crecer por volumen. Pero mira, acá tienes, hija, un conejito, ¿ya? Un conejito. Ahí está, ¿ves? Un conejito. ¿Y este conejito es uni o pluri? Pluricelular. Este conejito es pluri. ¿Qué significa pluri? Que está formado por millones ¿de qué? De células. Si este conejito va a aumentar su tamaño, sus células, ¿qué van a realizar? Sus células, a ver, si este conejito va a aumentar de tamaño, sus células tienen que multiplicarse. ¿Por qué proceso? Por mitosis. Entonces, y su crecimiento va a ser por número o masa celular.
¿Qué va a aumentar? Las células. Va a aumentar su número de células, o sea, aumenta su masa celular y se convierte en un conejón. Y si fueras un huevito, ¿en qué se convertiría de grande? No lo digas, no lo digas. Muy bien, ¿ves? Mira, sí. Entonces, ¿qué acabamos de ver? Hay por volumen y por número. Muy bien. Segunda o tercera, ¿no? Segunda, desarrollo. Ya, a ver acá. Aquí ponemos desarrollo. A ver, jovencitos, vamos a hablar del desarrollo. Muy bien. ¿Qué viene a ser el desarrollo? Escucha, el desarrollo, vamos a decir que son cambios. Muy bien, que son cambios que permiten ¿qué? Que permiten madurar. Entre comillas, madurar, porque el término no es tan exacto. ¿Madurar a quién? A un que permiten madurar a quién, jóvenes, a un individuo. Por ejemplo, a ver, mira, primero vas a hacer huevito, ¿ya? Eres un huevo. De huevo te conviertes en una comehojas insaciable. Esta comehojas puede comer el doble de su peso en hojas todos los días. ¿En qué te conviertes? En una larva. Luego, esa larva termina siendo una pupa o capullo. Muy bien, termina siendo un capullo. ¿Y el capullo en qué termina, jóvenes? Mariposa, ¿sí o no? En un adulto. Adulto de mariposa. Muy bien. ¿Cuántas etapas de desarrollo hubieron? 4. Primero, ¿qué fue? Huevo. Segundo, ¿qué fue? Larva. Tercero, ¿qué fue? Capullo. Al final, ¿qué fue? Adulto. Entonces, ¿el desarrollo qué te permite? Llegar a tu estado adulto. ¿El desarrollo qué te permite? Te permite madurar. Y luego reinicias el ciclo, ¿sí o no? Sí, muy bien. Entonces, crecimiento y desarrollo. Siguiente característica, así rapidito en este repaso a lo bestia. 6. ¿Qué característica? Una característica importante en los seres vivos viene a ser la relación. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? A ver, en mi Rolex, 8:30. Tenemos tiempo más que suficiente. Si me traen su tacita, como siempre, les invito café. Tacita. El café no puedes tomar en tapa. ¿Qué? Ya. ¿Por qué estás triste, mija? Se te nota con los ojos cansados. ¿Se han amanecido? ¿Ya empezaron con sus grupos de amanecimiento estudiando? ¿O todavía? ¿Ya? ¿Ya han armado el grupo a estudiar toda la madrugada? ¿Quién no quiere? ¿Tu mamá? ¿Cómo que no hay gente? Sí hay. ¿Ves? Ya. Relación. 1. ¿Por qué esta característica se llama relación? ¿Por qué? Porque permite al ser vivo relacionarse con ¿qué? Con todo aquello que lo rodea. Con otros seres vivos y con el ambiente o no. Ya. ¿Qué es la irritabilidad? Rapidito, a ver. ¿Qué es la irritabilidad? Es la capacidad de ¿qué? De reaccionar o responder a ¿qué? A un estímulo, ¿no? Claro que sí. Entonces, la irritabilidad es la capacidad de responder o reaccionar, como quieras llamar, de responder a ¿qué? A un estímulo. Pero escucha, este estímulo es temporal. Este estímulo es pasajero. Puede ser interno o externo. A un estímulo temporal. Interno o externo. Escucha, lo que quiero que recuerdes es esto. Estímulo pasajero. Por ejemplo, ¿respondemos a la luz o no? ¿Qué pasa cuando hay mucha luz con tus pupilas?
Se contraen. Cuando hay poca luz, se dilatan. ¿Respondemos al hambre o no? ¿A la sed? ¿Al dolor? Sí, porque somos seres vivos. Y todos los seres vivos responden a un estímulo. Las plantas, como el girasol, ¿a qué siguen? Al sol. El sol es un estímulo, la luz. Eso también es irritabilidad, ¿ves? Respuesta a un estímulo. Ah, estabas jato ya. Jato. ¿Qué es jato? Háblame bien, háblame bien. Casa o dormirse. Ya lo sé, pues oye. Ya, a ver. Chicas, ahí tienen un inocente. Ahí sí es. Mire, es tranquilo, buena gente. ¿Ves? Luego se buscan un tramposo y luego se quejan, me engañó. Ah, ya. A ver, evolución. Hijito, es la realidad, no puedes hacer nada. Son cambios genéticos. Escucha, son cambios genéticos que ocurren, a ver, jóvenes, son cambios genéticos que ocurren a lo largo de ¿qué? Que ocurren a lo largo del, a lo largo de ¿qué, jóvenes? A lo largo del tiempo. Que permite formar, ¿qué cosa? Son cambios genéticos a lo largo de, que ocurren a lo largo del tiempo. Que permite ¿qué? Que permite formar nuevas especies. Mejor, escucha esto, mejor adaptadas. Ah, ya, mejor ¿qué, hijo? Mejor adaptadas. Pero escucha, son cambios que ocurren en el ADN. Porque si cambia el ADN, se puede heredar. Y forman peores o mejores especies. Ah, que permite formar nuevas especies mejor adaptadas. ¿Qué más sigue? Ya, evolución, ¿no? Ahora, recuerda la última. Adaptación. Ya, adaptación. Mira acá. La siguiente característica de los seres vivos es la adaptación. Listo. ¿Qué será pues la adaptación? A ver, ¿recuerdan o no? Ah, la adaptación. Vamos a decir que la adaptación son cambios, de nuevo, son cambios morfológicos. ¿A qué me refiero con morfológicos? A la forma. Coma. Son cambios fisiológicos. ¿A qué me refiero con fisiológicos? Al funcionamiento. Coma. Pueden ser cambios bioquímicos. Pueden ser cambios etológicos. Comportamiento, etcétera. Que permite a una especie ¿qué? Que permite a una especie sobrevivir en un ambiente. Que permite a una especie sobrevivir en un ambiente. ¿Qué ambiente, hijo? En un ambiente determinado. Pero para que un ser vivo cambie algo, primero, ¿qué tiene que haber? Cambios genéticos. O sea, la evolución es la que permite formar especies mejor adaptadas. Por ejemplo, ¿quién tiene mayor probabilidad de sobrevivir? ¿Una vicuña de pelo corto o una vicuña de pelo largo? ¿Por qué de pelo largo? Claro, porque la vicuña está adaptada a un clima, o sea, vive en un lugar frío. La de pelo largo tiene mayor posibilidad de sobrevivir. Ese sería un cambio morfológico, un cambio fisiológico. Hay una iguana del desierto que no hace pichi, ya no orina, pipí, no hay, ya no orina. ¿Por qué? En el desierto no hay ¿qué? No hay agua. Entonces, tiene una orina llamada así casi seca, sin agua. Y en cambio, ha desarrollado unas glándulas de sal.
tiene debajo de los ojos por aquí unas glándulas de sal que bota la sal del cuerpo en exceso. Pero sin agua. ¿La orina qué es? Agua más sales de desecho. ¿Qué hizo esa? Bota por dónde? Por glándulas. Adaptación de su fisiología. Cambios bioquímicos. En la joroba de un camello, ¿qué hay? ¿Agua? No. En la joroba de un camello hay grasa. ¿Recuerdas los bioelementos de las grasas? Carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿no? ¿Sabes qué hace el camello? Tiene un metabolismo, procesos bioquímicos que le permiten convertir su grasa en agua. Entonces, esto se volvería agua, pero no se puede, no soy camello. ¿Qué son? Cambios bioquímicos, cambios etológicos. ¿Qué es la etología? Comportamiento. Los animales de ese desierto ya cazan de noche, de día, al amanecer, al atardecer, de madrugada o una vez por semana. No, ¿sabes dónde cazan? Al atardecer. ¿Por qué? No hay ni mucho frío ni mucho calor. Es un cambio en su comportamiento, son cambios etológicos. Y esos cambios, ¿qué le han permitido a ese ser vivo? Sobrevivir en un ambiente determinado. Entonces, pero te vuelvo a repetir, para que pueda tener el pelo largo, primero que tuvo que cambiar el ADN. Entonces, primero, ¿qué es? Evolución. Segundo, ¿qué es? ¿Quién forma especies mejor adaptadas? La evolución. Y para que haya un cambio genético, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber variabilidad. Entonces, la reproducción sexual es importante ¿para qué? Para la evolución. Todo se concatena, ¿viste? Bien. Y última característica de los seres vivos. ¿Cuál es esa, hija? Si ves algo que no se mueve, ¿qué dices? Está muerto, ¿sí o no? Claro. Encuentras a tu profe de matemática tirado en el piso en la esquina y dices, oye, ¿estará vivo o muerto? A ver, pateale. Si se mueve, está vivo, ¿sí o no? ¿Qué cosa, hija? ¿En carnavales has visto algún profe así? ¡Qué daño! No nos digas quién ha sido, no nos digas. ¿En carnavales han habido un montón? Claro, pues. Un biólogo tomando. Que yo conozca, ningún biólogo toma. Profesor Jesús Obregón toma, incluso es pastor. El profesor César Rocha toma, ¿alguna vez lo has visto? Tampoco. Yo, tampoco. ¿Qué prefieren, chicas? ¿Un varón que tome alcohol o café? Aprende, sonso. ¿Ves? A las chicas no les gustan los borrachosos. Pongan movimiento. Hijitos, y tomar alcohol no es malo. Abusar del alcohol es malo. Tomar 2 cervezas no te pasa nada. Tomarte 2 cajas de cerveza, eso es lo malo. Aprende ya. Eso es lo malo. A ver, pregunto rapidito ya para terminar este tema, porque nos queda, según mi Rolex, tenemos 50 minutos, ¿no? ¿Hasta 9:30 es la hora? Exacto, ¿no? No, y no tomamos tu descanso, hija. Yo empiezo 7:30 en punto, estaba aquí, salgo 9:30 en punto. ¿Tu recreo es cuánto? 15 minutos. No, se respeta, hija. No soy profe de economía. Ya, a ver. ¿Todos los seres vivos se mueven o no? No hay ser vivo que no se mueva. No hay. No hay ser vivo que no tenga movimiento. A ver, primer tipo de movimiento. Taxia. Taxia, pero escucha, Pau Gil. Pau Gil, escucha. Este repasito no es clase, por si acaso. ¿Sabes qué es taxia? Como en física. ¿Quién te enseña física aquí en la academia? ¿Qué profe? No lo conozco ya. Pero, ¿qué te dijo tu profe de física? Que desplazamiento es irse de un lugar a otro.
Entonces, los seres vivos se mueven de un lugar a otro, pero en respuesta ¿a qué? A un estímulo. Entonces, el movimiento está muy relacionado ¿con qué? Con la irritabilidad. Tú te mueves en función a un estímulo. Claro, ahora, ¿este movimiento de taxia es permanente o temporal? Claro, no es permanente, no siempre respondes. Temporal. ¿Y principalmente en quién se da? Se da en los animales y en los más chiquititos. ¿Quiénes son los más chiquititos? Se da a jóvenes en los ¿qué? En los microorganismos. A ver, un solo ejemplo en cada caso, ¿ya? Uno solo, porque tenemos que hacer biomoléculas todavía. Ejemplo. Fototaxia. Escucha, hijo. ¿Qué pasó, mija? Foto. El estímulo, ¿cuál es, hijo? La luz. Entonces, yo me desplazo, yo me muevo en función de la luz. Y por ejemplo, acá tenemos lo siguiente, que esto puede ser positivo o negativo. Si yo me acerco al estímulo, positivo. Por ejemplo, positivo hacia la luz, las polillas. Esos insectos llamados polillas. Tú prendes el foco y ¿qué hace la polilla? Corriendo vuela hacia el foco, ¿no? Sí. Pero un murciélago no huye de la luz. Murciélago se escapa, negativo. Entonces, si él se acerca a ella es tu estímulo y tú te acercas, tu estímulo, tu taxia es positiva. Pero ella te ve y se escapa de ti, su taxia es negativa. 2, nastias, rapidito nomás. Nastia, hijo. A ver, ¿qué es una nastia? A ver, jovencitos estudiosos, ¿qué es una nastia? A ver, atentos. Una nastia, recuerda que la nastia es movimiento ¿de qué? Es movimiento de órganos. Por ejemplo, una flor, una raíz, ¿no? Movimiento de órganos, pero que responden ¿a qué? Claro, que responden a un estímulo. Y recuerda que en este caso, todavía, ¿qué tipo de movimientos son? Temporales. No son permanentes, temporales. ¿Pero en quién se da? Principalmente en los vegetales. Para seguir con el mismo ejemplo, fotonastia, para que tengas diferencia. Foto, luz. Nastia, movimiento hacia la luz, y eso lo tiene una plantita llamada el girasol. ¿Qué hace? ¿El girasol se va a ir de un lugar a otro? No. ¿Dónde se va a mover? ¿En su lugar o no? ¿Está? No. Sol sale, ¿qué hace el girasol? Oh, mi amor, sol. El sol gira y el otro no le deja de ver. Lo que pasa, él a ella. No la deja de ver hace rato. Ella gira, el otro también gira. ¿Ves? Fotonastia. Paujil. Ya me había olvidado de llamarles paujiles. Pongan tropismo. ¿Saben qué es paujil, no? Pon tu celular y pon paujil. ¿No tiene celular? Ayer en una academia les habían decomisado los celulares. Ya tómenles foto a la pizarra, chicos. No hay. ¿Qué pasó? Nos han decomisado al entrar. Y de verdad, pues. Pero siempre hay uno que tiene 2 celulares, ¿no? Siempre hay. Sí, el Brian, sí o no, ya. A ver, tropismo. ¿Qué son los tropismos? Son movimientos ¿de qué? Son movimientos de, escucha esto, Paujil, son movimientos de orientación. Pero son movimientos de orientación que responden ¿a qué? Que responden a un estímulo. ¿A qué van a responder? A un estímulo. Pero aparte de responder a un estímulo, estos movimientos, ¿qué implica? ¿Qué implica? Implica el crecimiento. Ya, y recuerda que este tipo de movimientos ya son
Recuerda, jovencito, ¿qué tipo de movimientos son? Ya son movimientos permanentes. ¿Y en quién se da? En los vegetales. Por ejemplo, para seguir con el mismo, fototropismo. Por ejemplo, geotropismo. Claro, en vegetales, en plantas. Hidrotropismo. Hidrotropismo. Por ejemplo, tigmotropismo. Por ejemplo, traumatropismo. Hay un montón de tropismos. Quimiotropismo. ¿Sí? Ya, a ver. Fototropismo, ¿quién lo tiene? Lo tiene el tallo de una planta. Geotropismo, la raíz. Hidrotropismo, la raíz. Tigmotropismo, las enredaderas, el tallo. ¿Has visto generalmente en las ciudades de la costa que hay paredes recubiertas de plantas vivas? Porque tienen tigmotropismo. El tallo se pega a la pared y va a crecer encima de la pared. Fototropismo, ¿qué buscan? ¿La luz o no? A ver, por ejemplo, al presidente PPK, al expresidente PPK le llamaban semillita. La tierra lo reclama, ya. A ver, acá. Ya, que a mí, no, a mí no, todavía falta, hijo. No, falta bastante, qué cosa. Sobrado. Sí, todavía. Sí. No te burles, mija. Que todavía. Hay todavía para un buen rato, ya. No, tampoco, no me mientas, ya. Ya, tampoco. A ver, mira acá. Cuando tú siembras una semilla, ¿qué aparece primero? ¿Tallo o raíz? Cuando tú siembras una semilla, lo primero que aparece es la raíz. Ya. ¿Hacia dónde va su movimiento? Hacia abajo. ¿Por qué? Porque se orienta hacia la tierra. ¿Qué tiene? Geotropismo. ¿Positivo o negativo? Positivo. Porque se acerca a la tierra. Luego que le salió la raíz, ¿qué le sale? Le sale el tallo. Y el tallo, ¿hacia dónde va a orientar su crecimiento? Hacia la luz, hacia el sol. ¿Qué cosa tiene? Fototropismo. Positivo. Muy bien, ¿ves? Listo. Ahora sí, pasamos. Segunda semana, bioquímica. Tú también has estado en uno de esos, así que no rajes, ¿ya? Yo te he visto. Claro. Tu hermano, ¿no? Se repitió. Era tu hermana, ¿de qué? Ya. ¿Listo? Ya. Rapidito, que quedan poco tiempo. Ya. Porque al final tengo que dar claves de la primera semana. A ver, vamos. Bioquímica, jóvenes. Bioquímica. A ver, aquí, bioquímica. Vamos a hablar acerca de la composición de los seres vivos. A ver, ¿les recuerdan los elementos? Elementos químicos de los seres vivos. Primarios, ¿cuántos eran? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, son. Secundarios, calcio, hierro, magnesio, potasio, sodio, cloro. Y el resto, oligo y electricidad. Vamos a hablar directamente acerca de qué. Vamos a hablar directamente acerca de desde por aquí para allá, para que no sufran. Vamos a hablar acerca de los carbohidratos. ¿O hidratos de qué? Carbono. Hidratos de carbono. O también llamados glúcidos. Muy bien, claro que sí. Glúcidos.
Vamos a hablar, jovencitos, de los carbohidratos. Muy bien, carbohidratos, hidratos de carbono. ¿Cómo se llama, hija? Glúcidos. Ya, a ver, jóvenes, rapidísimo. ¿Dónde se forman? ¿Recuerdan o no? Los carbohidratos se forman jóvenes en la A, se forman jóvenes en la fotosíntesis. ¿Estamos de acuerdo? Recuerda, de acuerdo a sus bioelementos, ¿por qué están compuestos? De acuerdo a sus bioelementos, jovencitos, están compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno. Solamente 3, o sea, ¿qué tipo de compuestos son? Son compuestos ternarios. Recuerda, jovencito, cómo se denomina a su unidad. ¿Recuerdas cómo se denomina el monómero? El monómero, jóvenes, viene a ser el monosacárido. Y recuerda, jovencito, ¿cómo se denomina al enlace que une a los carbohidratos? ¿Recuerdas o no? Claro que sí, el enlace se denomina el enlace glucosídico. Hasta aquí no hay ningún problema, ya. Entonces, para los que estaban medio despistaditos, ¿ya? Para los que estaban volando en el planeta, ¿sí? A ver, mira acá. Para los que no recordaban, mira aquí. A ver, hijo, mira por acá. A ver, esta imagen, este gráfico, a mí me representa un glúcido, un carbohidrato. Cada bolita roja, ¿qué sería? Sería el monómero, la unidad. Le vamos a llamar como que sería el monosacárido. Pero recuerda, ¿quién te une a dos monosacáridos? Un enlace. Este viene a ser, ¿qué enlace? Viene a ser el enlace glucosídico. Y recuerda, cada vez que se forma un enlace, ¿qué se libera? Se libera una molécula de agua. Entonces, el enlace puede ser, ¿recuerdan o no? Alfa o beta. Entonces, los glúcidos están formados por muchos ¿qué? Unidos por qué enlaces. Glucosídicos. Por ejemplo, si el monosacárido es la... A ver, por ejemplo, mira acá. Si el monosacárido es la fructosa, el carbohidrato sería la... No, la inulina. Claro. O por ejemplo, si el monosacárido fuera una glucosa, ya el glúcido podría ser el glucógeno, formado por muchas glucosas. ¿Quién une? El enlace glucosídico. Y cada vez que se forma un enlace, ¿qué se libera? Se libera una molécula de agua. Ahora, aguas. Si hablamos de las 3 funciones importantes de los carbohidratos, nosotros vamos a encontrar, si hablamos de las 3 funciones, la primera, recuerda, es la función energética. Recuerda, la segunda función importante es la función estructural. Y la tercera función importante es el almacén, pero ¿almacén de qué? Almacén de energía. Y recuerda que si hablamos de la función energética, es nuestra primera fuente de energía. Y si hablamos de los azúcares energéticos, ¿cuál? El más importante energético es la glucosa. También puede ser la maltosa. O por ejemplo, lo que dijo su compañero, la sacarosa. La fructosa también, pero la fructosa forma parte de la sacarosa. Si hablamos de la función estructural, la que forma parte de la pared celular vegetal, celulosa. Otro carbohidrato de función estructural, quinina. O por ejemplo, en la pared de las bacterias. En la pared de las bacterias, el péptido o pureína. Si hablamos de almacén, los vegetales, ¿cómo almacenan? Almidón. Los animales, ¿cómo almacenan?
como almacenan glucógeno. Pero escucha, el almidón ¿en quién se halla? Aplaude, Iván. Acá no aplaudes, ¿no? Es que acá somos educados. Obvio. Y si aplaudes, vas a practicar física. Caída libre. Ya sabes, desde el quinto piso. Exacto. Por ejemplo, ¿en qué? En el vegetal. Mientras que el glucógeno se almacena en el hígado y también en el músculo. Son las tres principales funciones. En caso de ayuno, cuando no tomas desayuno, ¿quién te da energía? El glucógeno. Muy bien. Hasta ahí estamos claritos, ¿no? ¿Qué hemos visto? Las características, las funciones, etc. Ahora, lo que tienen problemitas, la clasificación. ¿Ya? Ay, este repaso está terrible para mí. Me canso. Para mí no es repaso, para mí es más chamba, les debería de cobrar más. En serio. Ya estoy preparando material. Deco. Sí, de colegio. Tienes que practicar. Deco. Destrezas cognitivas significa deco. ¿Cuál es el resumen? Que una pregunta de ECO mide tus habilidades en base a tus conocimientos previos. O sea, tienes que saber un poco del tema y luego te hacen una pregunta para desarrollar tus habilidades de entendimiento de lo que lees, de la comprensión de lo que lees. Así que para desarrollar una pregunta de ECO hay un pequeño truco. Lee respetando comas, puntos y signos de puntuación. Lee bien la pregunta y listo. La respuesta está. Y generalmente la pregunta para una respuesta de ECO no está al inicio de la pregunta. Está al final de la pregunta de ECO. Ahí está en realidad la pregunta. Al final del enunciado de la pregunta. Hay incluso que en la misma pregunta está la respuesta. Exacto. Por eso es habilidades cognitivas. O sea, te están preguntando algo de lo que entiendes. Hacia la misma pregunta está la respuesta. Pero bien camuflada. Y para eso tienes que practicar. Ya, a ver. Clasificación. Los azúcares más pequeñitos, ¿cómo se les llama? Se les llama, jóvenes, los que los monosacáridos. Muy bien. Sí, los más pequeñitos. Ya vienen a ser los monosacáridos. Ya, pero un poquito más. Ya, a ver. Ya, mira, los más que hijo, los más pequeñitos, ¿quiénes son? Los más pequeñitos vienen a ser los monosacáridos. Pero escucha, ¿cómo se representa un monosacárido? Lo podemos representar así. ¿Esto qué me representa? Un monosacárido. Atento, acá que habrá carbono, 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 carbono. Entonces, un carbono, dos carbonos, tres carbonos, cuatro carbonos, cinco carbonos, seis carbonos. Y tu fórmula es CN, H2NO. ¿Todavía son dulces? Sí, es más dulce la fructuosa. ¿Y cómo se clasifican jóvenes? En base a su número de carbonos. A ver, los más pequeñitos tienen tres carbonos y se les llama triófano. Entonces, en su cadena, ¿cuántos carbonos hay? Por ejemplo, el azúcar llamado glicerol. También tenemos los de 4 carbonos. Si tenemos 4 carbonos, tetrosa. Y si hablamos de una tetrosa, ¿cuántos carbonos? 4. Por ejemplo, la eritrosa. O por ejemplo, la teófana. Los que nos interesan estudiar tienen 5 carbonos. 5 carbonos.
No, pues de 5 carbonos, teosa, no puede ser 5-osa. Entonces, ya, pero esto, atento, pentosa. C5, H10 o 5. Siempre hay. ¿Qué relación? A ver, hija, no te me distraigas. ¿Qué relación hay? 1, 2, 1. Siempre hay el doble ¿de qué? De hidrógeno. Y entre las pentosas más importantes, por ejemplo, nosotros tenemos la ribosa, que forma parte de ¿quién? Del ácido ribonucleico, por eso hay ribosa. Un derivado de la ribosa, la desoxirribosa, que forma parte de ¿qué? Del ácido desoxirribonucleico, porque tiene desoxirribosa, el que atrapa al CO2 en la fotosíntesis. La ribulosa, o por ejemplo la silosa, o por ejemplo la arabinosa. Entonces, ¿cuántos carbonos tiene? 5. Entonces tendrán 1, 2, 3, 4, 5. Pero acá hay, ¿cuántos hay? 6. El de 6, ¿qué viene a hacer? Viene a ser una seisosa. Viene a ser, jóvenes, una hexosa. C6, H12 o 6. Muy bien, C6, H12 o 6. Y recuerda que cuando hablamos de las hexosas, tenemos, a ver, el carbohidrato monosacárido más importante de todos. Pero a la glucosa, cuando se la disuelve en agua, se le llama dextrosa. Tiene dos nombres, el normal y el de combate. Por ejemplo, de día María de los Ángeles, de noche la Kimberly. Ya, o por ejemplo el otro, la fructuosa. Pero también se le conoce como lebulosa. De día Juan de Dios, de noche el Brian. Claro, algo así. Si hay algún Brian aquí en el salón, no se molesta. Deja tranquilo. Por ejemplo, la galactosa. O por ejemplo, la manosa. Entonces, son monosacáridos formados por una sola molécula. ¿Listo? Listo. 2. Recuerda, 2. Segundo tipo. 1 eran los más pequeñitos, los monosacáridos. En este súper repaso. Tenemos a los disacáridos. Prefijo di. 2. Como dice un amigo, ¿no? ¿No viene por acá el 2? ¿Viene la Paiquito? Sí. Ese Paiquito. 2. Trivial. Ya. Mira, vean por aquí. ¿Qué tengo acá? Mono y monos acá. Me disculpo, hijo. ¿Qué? ¿Más arriba? ¿Acá? Que te perdonen. Ya. Qué daño. Ya, a ver. Y un disacárido está formado por dos ¿qué? ¿Mono? Ya. Pero escucha, ¿quién une? El enlace gluco. ¿Y qué se liberaba? Entonces, un disacárido está formado por dos mono. Ya. Su fórmula sería C12, H22 o 11. Ahora, ¿son dulces todavía? ¿Tú qué dices? Sí. Y entre los disacáridos más importantes tenemos el azúcar de los cereales, maltosa, el azúcar de la caña, el azúcar rubia, sacarosa, el azúcar de la leche.
lactosa. El azúcar de la hemolinfa de los insectos, en los hongos, trealosa. Son los 4 más importantes, ¿ya? Muy bien. Pero si son disacáridos, estarán formados por dos, ¿qué? Por dos monosacáridos. Mira, la maltosa, glucosa más glucosa. La sacarosa, glucosa. La lactosa, glucosa. La trealosa, glucosa. A ver, ¿cuál es el monosacárido más importante? Es la glucosa, porque la sacarosa o por ejemplo la lactosa, galactosa más glucosa y la sacarosa, glucosa más fructuosa. Entonces, ¿cuántos carbonos tiene la glucosa? 6. ¿Cuántos tiene la fructuosa? 6. ¿Cuántos tiene la lactosa? 6. Por eso la fórmula es C12. ¿Por qué es H22? ¿Por qué no es 24? Porque se libera agua. Entonces, pero ahora, ¿quién unía? Un enlace alfa o beta. En la maltosa, alfa, alfa, en la lactosa es beta y en la trealosa es alfa. En la maltosa, alfa 1,4. En la trealosa, alfa 1,1. En la sacarosa, alfa 1,2. Y acá alfa 1,4. Y recuerda que la maltosa es el azúcar que se halla ¿dónde? Que se halla en los cereales. Ya, la sacarosa es el azúcar de caña, de la miel de caña, de la melaza. Es el azúcar rubia, melaza. ¿Y conoces la melaza o no? ¿De qué color es? Marrón. De la chancaca es melaza, solidificada. La lactosa es el azúcar de la leche. ¿Aún tomas leche? Obvio, claro. Y la trealosa es el azúcar de la hemolinfa de los insectos. Pero no solamente se hallan en los insectos, se hallan en los hongos. Entonces, los azúcares medianitos, ¿no? Importantes, los entonces, ¿por qué está formado un disacárido? Por dos monosacáridos, unidos por un enlace glucosídico. Ahora, entonces, los más grandotes, medios gigantes, los polisacáridos. Muy bien, los polisacáridos. Muy bien, 3, los polisacáridos. Atentos aquí, los polisacáridos. A ver, hazte cuenta, mira. ¿Cuáles son los más grandes? Los polisacáridos. Profe de historia, profe de matemática, profe de biología. No, ¿qué? No, los más chiquitos son los de historia, porque la historia pesa. ¿Sí o no? Claro. Ya, a ver, tu profesor César Ochatoma, alto, pe. Jesús Obregón, alto, pe. Yo alto. Hay uno nomás chato, Luna. Ese estaría por acá. Claro, sí. Pero es una excepción, ya, a ver. Ya, a ver, ¿esto qué representa? ¿Un mono? Ya, mayor o igual a 10. Entonces, ¿qué significa? 10 o más, ¿qué? Monosacáridos que me forman un polisacárido. Su fórmula CN H2N o a la N mayor o igual a 10. Entonces, uno de ustedes, cada uno de ustedes, ¿qué sería? Mono. Si se unen dos, di. Si 10 de ustedes se toman de la mano, poli. Ahora, estos polisacáridos los podemos clasificar de dos formas, ¿ya? Bueno, es una forma de clasificar que nos interesa saber. Porque hay varias formas, ¿no? Heteropolisacáridos, homopolisacáridos, sí. Pero los vamos a clasificar como polisacáridos energéticos y polisacáridos estructurales. A ver, ¿cuáles son energéticos y cuáles son estructurales? Energéticos son básicamente dos: arroz, fideo, maíz, papa, el almidón. Y en tus músculos, en el hígado, glucógeno. Y tú sabes por qué son energéticos, por qué se comportan como energéticos, porque estos carbohidratos tienen enlaces alfa. Y tenemos enzimas que rompen los enlaces alfa. Ahora, estos estructurales no son energéticos. No los podemos digerir. ¿Por qué?
porque tienen enlaces beta. Y no tenemos enzimas que rompan los enlaces beta de los polisacáridos. Tenemos una enzima, la lactasa, que rompe el enlace beta ¿de qué? De la lactosa. Eso sí hay, pero enzimas que rompan los enlaces beta de los polisacáridos no tenemos. Entonces no los podemos digerir. Entonces no se comportan como energéticos, sino como estructurales. Ejemplo. Celulosa en la pared celular vegetal. En la pared celular de los hongos, quitina. De los artrópodos en el exoesqueleto, ¿no? Por ejemplo, cuando pisas un saltamonte, suena, ¿sí o no? Está rompiendo su exoesqueleto. Por ejemplo, en la pared celular de las bacterias, mureína o péptido glucano. Y si hablamos de otros, por ejemplo, en las partes leñosas de una planta, lignina. Por ejemplo, en la pared celular de algas, agarosa o agar-agar. Por ejemplo, en las partes jóvenes, hemicelulosa. En los plasmodesmos, calosa. Ve, anota eso, anota, ciclero, anota. Calosa que, ciclero que se respeta, ¿sabes qué es la calosa? Muy bien, ¿ves? Etcétera. Es un polisacárido. Hasta aquí el repaso de hoy. Semana 2 hablaremos de lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Y semana 3 de repaso, todo célula en 1 hora. Y así iremos avanzando poco a poco. Ahora, a desarrollar tu banco, te voy a dar 5 minutos y te doy claves. No, 5 minutos que algunos no han desarrollado todavía. ¿Vamos? No, cada clase les tengo que dar claves. Sí, no, esta es otra forma de trabajo, hijo. Esta es otra forma de trabajo. Porque al dar claves, reforzamos lo recordado el día de hoy. Eso se llama retroalimentación. ¿Qué cosa, hijo? Los oligoelementos son aquellos elementos químicos que se hallan en concentraciones menores al 0,1% en nuestro cuerpo. Y entre esos oligoelementos que se hallan en poquísima cantidad, tenemos, por ejemplo, el flúor en el esmalte dental, tenemos el yodo en la hormona tiroxina, el cobre en la hemocianina, etcétera. ¿Ve? Esa niña recién va a resolver. Está bien, eso es lo correcto, hija. Has recordado el tema, ¿sí o no? Y ahora lo vas a resolver rapidito tu banco. Les estoy preparando material, jóvenes. No se preocupen, denme tiempito. Denme 2 semanitas y les voy a traer un bonito material. Bien, bien claveado, bien hechecito. Obvio, hijo. No sé cuánto saldrá, cuántas hojas. Virtual no, hijo. Jamás se da material. ¿Y tú sabes cuánta chamba cuesta hacer un banco de preguntas? Por una pregunta, desde que la formulas hasta que la terminas, son unos 15 minutos, 20 minutos por cada una. Es una chambaza terrible. Es que no puedes preguntar tonterías. ¿Cuántos pelos tiene un gato? No, pues. Tienes que preguntar, tienes que hacer un banco de preguntas tratando de adivinar qué te pueden preguntar en el examen. Eso es lo que vale. No es llenar pregunta por pregunta, no es eso. Y como va a ser deco, ahí tengo que incluir decos. Y también, no, y también normales, de los dos. Ya, vamos. Hija, ¿aún tienes este? ¿O de quién era? Este es un banquito acerca de preguntas de exámenes de admisión, solo a la San Cristóbal, que tiene 600 preguntas. ¿Quieren? Sí. Les voy a traer, ¿ya? Este sí está hecho. Este sí está hecho. ¿Cuánto te han vendido? 3. Ese es el costo, 3 soles. Para ustedes, 5. Ustedes estudian en Acadia. En Acadia. Ustedes son los billetones de Ayacucho. Ustedes son los Oscorima de Ayacucho.
Usan Rolex. Dime, hija. La calosa es un carbohidrato que está en las paredes, en los plasmodesmos de la pared vegetal. ¿Es el timbre de la academia? Ah, recordatorio. Ah, ya. Ya, en 5 minutos les doy claves y terminamos por hoy. Y así se hace un repaso. ¿Qué opinas? ¿Estaba bien o mal? Pero sonríe, pues, hija, tú eres fastidiosa, tú eres alegre, tú eres contento. Hoy día estás extraña, hija. ¿Qué te pasó? Seguro se murió tu gato, jovencita. ¿Ves? ¿Hijo? Y fototaxia, la polilla. Positiva, ¿por qué? Porque se acerca al estímulo, pues. Cuando tú prendes una luz en una habitación, ¿qué hace la polilla? Se acerca a la luz y buscando ¿qué? Calor. ¿No ves que el foco da calor y es un animal poiquilotermo? Al acercarse a la luz, la polilla calienta su cuerpo. Está bien, recordatorio, hora de entrada. Está bien, estamos mejorando. Timbre. Ascensor no más falta que pongan. Sí, nada más. Mantengan, niños, mantengan limpiecito, el salón está pintadito recién, bonito. Manténganlo limpio. Mantengan limpio el salón, no tiren papelitos en el piso, manténganlo así que está bonito. ¿Ah? No, pues, esas cosas no se hacen. No, ese es un Brian o una Kimberly la que pinta las paredes. Al profe Pajarito. Es que es un niño, pues, y los niños pintan las paredes, pues. Es normal en un niño pintar una pared, es normal. A ver, cuéntame eso, ¿cómo es? ¿Y volvió? ¿Quién? ¿El profe Pajarito? ¿Y qué está haciendo en Brasil? Ah, qué bien, me da mucho gusto, me alegra por él. Chiquillo, soltero, qué bien que haya salido. Qué gusto. Qué gusto, qué gusto. Qué bien, qué bien. Tú también sacas tu título y te vas, hijo, vuelas. Ya. Como que a nada. Cambio de gafas, porque estas gafas tienen modo extrema belleza para verte mejor. Ya tienen modo para verte mejor, hija, tienen modo extrema belleza. Sí, sí, claves. A ver, jóvenes, vamos a dar claves. Ya, para que no llores. Como verán, yo lo tengo claveado, yo he hecho mi tarea. Muy bien. Niños, 1, conejo, la mar. 1, conejo, la mar. 2, A, correcto, ADN, IO, ARN. 3, dedo. 4, enano. 5, enano.
6, enano. Claro. 7, tejido, conejo, conejo. 8, enano. 9, conejo. 10, enano. 11, dedo, duda. 12, beso. 13, beso. 14, enano. 15, beso. 16, enano. 17, enano. No. No, 17, dedo. Ya, no me peguen. 18, enano. 19, coneja. 20, dedo. 21, coneja. 22, coneja. 23, dedo. 24, beso. 25, conejo. 26, beso. 27, enano. 28, dedo. Dedo. 29, beso. 30, beso. Ya, biomoléculas. ¿Les parece terminando biomoléculas? Por favor, ya, biomoléculas 1, terminando biomoléculas. O sea, hemos hecho solo hasta carbo, falta lípidos. Ahí les doy las claves, culminando. Bien, nos vemos, jóvenes, cuídense mucho. Dice, es considerado como el lugar, te pregunto. Ya, del planeta. No, es todo aquel lugar. Todo.